tardes, bienvenidos todos a este nuevo segmento Biomecánica con WITPower, especial del Congreso WITPower. El día de hoy tenemos a nuestros grandes ponentes. Tenemos acá al profesor Daniel Fornari. Saludos, profesor. Tenemos acá a nuestra experta Jocelyn Sandoval, magíster, a nuestro profesor Ludwig Cerny y al profesor Wilfredo Alvarenga. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Chévere. Bien, vamos a comenzar entonces hoy un tema bastante interesante. El tema es la posición de los pies. Mejora el trabajo selectivo de una posición del cuádriceps con respecto a otras en el press y en el leg extension. A ver, nuestra experta Jocelyn, ¿qué tienes para comunicarnos con esto? Bueno, esto ha sido un mito durante muchos años. De hecho, creo que todos los que hemos pasado, tanto por la experiencia como entrenadoras, como instructores o como, pues en mi caso, fisioterapeuta, creo que desde hace muchos años se nos ha metido, se nos ha codificado en el cerebro de que cuando hacemos press o cuando hacemos leg extension, si tenemos pues los pies al frente en un eje axial, pues vamos a estar incidiendo sobre la fuerza del recto anterior. Si lo hacemos con rotación externa, va a ser para el recto, para el vasto externo, si lo hacemos con incidencia en rotación interna para el vasto interno. Viceversa, perdón. Entonces, eso ha sido así durante mucho tiempo y es algo que no tiene ninguna razón de ser. Sobre todo tomando en consideración las líneas de fuerza del cuádriceps, y mis colegas están aquí, mis compañeros de biomecánica, quiero que me corrijan. Porque si tomamos en consideración el trayecto de origen e inserción del músculo y donde tiene el punto máximo de fuerza, entendiendo que está la rótula de por medio, que es ese pivote que hace que el trabajo del cuádriceps permita que lleve la tibia, en este caso, hacia adelante y hacia arriba para hacer una extensión de rodilla, podemos ver que indiferentemente de hacia dónde está la rotación de cadera o hacia dónde está en este caso el pie, si está en rotación externa o está en rotación interna, siempre va a haber una activación del cuádriceps. ¿Que van a jugar a favor otra musculatura? Sí, si yo hago rotación interna o externa, puedo jugar entonces con la activación del glúteo medio, con la activación del tensor de la fascia lata, o en el caso de rotación interna con los aductores, pero no exactamente sobre el cuádriceps. Y lo otro es que cuántas veces nosotros en nuestra vida diaria, nosotros hacemos ese movimiento, ¿sí? Exceptuando los futbolistas y áreas específicas en el deporte, las personas comunes, ¿cuántas veces en su vida diaria están haciendo rotación interna o rotación externa de cadera con extensión de rodilla? Entonces es bien importante porque vemos en el gimnasio después, sobre todo yo como fisioterapeuta, vemos las mal llamadas tendinitis de la pata de ganso o las tendinitis del tensor de la fascia lata, vemos muchos síndromes rotulianos y son por la incidencia de la carga. Porque en el trabajo del cuádriceps, mecánicamente, él no está diseñado para hacer cargas en esas proyecciones y mucho menos con unas máquinas que fueron concebidas para trabajarlas en un solo eje. A ver, ¿quién tiene algo para aportarnos? A ver, Wilfredo, cuéntame. Iniciar audio. Mira, bueno, Jocelyn, excelente. Bienvenidos todos. Estoy bastante contento porque estamos aquí dialogando y dando un aporte importante a este medio de la actividad física, deporte y demás, y fisioterapia, para de contar. Pienso yo, estoy totalmente de acuerdo con Jocelyn porque la vieja escuela nos metió en la cabeza que cuando estás en la leg station te sientas y tal, y haces esto, eso va específicamente para el vasto lateral, o como se le llamaba antes, aislamiento muscular. Y la cinemática de movimiento a veces no habla de que hay músculo agonista, músculo antagonistas, todo eso, pero estoy totalmente de acuerdo porque toda esa incidencia va a ese grupo muscular. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje, como dice Jocelyn, hay un porcentaje muy poco mínimo, o hay otros grupos musculares a nivel de sinergista que te pueden echar una mano en el movimiento. Así que me gustó. ¿Qué dice el profe? ¿Qué dicen los profes? A ver, cuéntenos, profesor. A ver. Hey. Daniel.
Bueno, fíjate, yo antes que nada, esto es un tema de mucho debate, ¿no? Aunque lo que dice Jocelyn, pues es totalmente acertado, pues está en lo correcto. Pero fíjate que yo tengo una opinión, y voy a ser un poquito drástico con esto, porque verdaderamente yo creo que hay mucha farándula, ¿no? Dentro de todo esto del tema del fitness, del fisicoculturismo, como lo quieran llamar, ¿sí? Aquí hay algo que hay algunas personas que creen que porque buscan variaciones de un ejercicio y quieren ahora que los músculos se vean en 3 dimensiones, 4 dimensiones, yo muscular en la quinta dimensión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más profesionales. Y ahí es donde yo creo que tiene que haber muchas reformas, inclusive en cuanto a las leyes de las personas que van a trabajar en un gimnasio, porque, ¿qué pasa? Yo soy una persona normal que quiero ir a un gimnasio para buscar salud, por ejemplo, ¿no? Y me encuentro con un entrenador de esto que lo que quiere es eh, sacar músculos de una manera de la noche a la mañana, ¿no? Y me pone un plan de entrenamiento que no está individualizado a mis necesidades, primero individuales, ¿no? Porque también hay personas que pueden tener patologías, pueden tener X lesiones o qué sé yo. No se hace ningún tipo de análisis. Tú vas a un gimnasio, pagas tu inscripción y aparte le pagas al personal training para que te lesione entonces, ahí son temas bien delicados. Entonces, yo creo que la importancia que tiene la biomecánica en esto, y es eso, pues, el entrenador tiene que saber cómo funciona el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo humano, primero que nada. Y conocerlo, y ya yo estoy cansado de que, no, por encimita de esto, no, mire, si usted es un entrenador, usted tiene que conocer cómo funciona el cuerpo humano, fisiológicamente, cómo se mueve, cuál es su anatomía, cómo, bien a la perfección. ¿Por qué? Porque usted está jugando con la salud de una persona. Cuando una persona llega a su gimnasio o cuando llega a sus manos un cliente, usted está jugando con la salud de esa persona. Entonces, tenemos que ser, en este caso, un poquito más serios en las cosas. Yo he visto una cantidad de cosas por internet, me he estado metiendo mucho en el tema, sobre todo la actividad física. Yo soy una persona, yo soy un entrenador de atletas de alto rendimiento y mi especialidad fue el maratón toda mi vida y me especialicé en el área del atletismo. Entré a la biomecánica porque, bueno, fue la maestría que hice en el Pedagógico de Caracas, donde inclusive yo fui muy crítico dentro de mi maestría porque cuando hablamos de biomecánica no podemos ver la biomecánica como desde el punto de vista mecánico nada más las leyes físicas y mecánicas que es para analizar. Nosotros para analizar un movimiento tenemos que conocer cómo se mueve ese sujeto, ¿no? Eso es bien importante. Y bueno, por ahí hubo un debate bien interesante, muchas aportaciones donde después se fueron como reconociendo ciertas cosas, pero bien enriquecedor. Después tenemos el tema de los fisioterapeutas como personas que trabajan muchas veces como preparadores físicos o personas entrenadores que quieren ser fisioterapeutas. Señores, si bien es cierto que zapatero va a arreglar zapatos, como quien dice, no está lejos de la realidad que uno pueda hacer un trabajo en el otro. Yo, por el año 2007, por ahí está Ludwig Cerny, que también participó en esta cuestión del currículum del mismo CULCA, cuando estamos sacando el tema de la licenciatura. Yo en una oportunidad, en esa comisión, yo dije, mira, señores, aquí estas carreras van a tender a fusionarse. ¿Por qué? Y después tiene que haber una cierta separación. Si ustedes van a Estados Unidos, ahí hay una carrera que se llama kinesiología. Un kinesiólogo. Un kinesiólogo es un entrenador que ayuda, después que el atleta viene de una lesión, lo ayuda a recuperarse, a volverlo a poner en forma. Y es una fusión de entrenador con fisioterapia.
Que después el fisioterapeuta se quiera ir por la parte de salud, por la parte de rehabilitación propiamente dicha y no se quiere ir por el deporte. Bueno, serían especializaciones, pero a la larga son carreras que van a tener que fusionarse. Porque un entrenador necesita saber el conocimiento que tiene un fisioterapeuta desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista, llámese como lo quieran llamar. Disculpe, profe. 10 segundos, 10 segundos. Ok, y culmino con esto, pero un fisioterapeuta necesita saber mucho del conocimiento que tiene el entrenador para poder trabajar en el área deportiva, inclusive le va a servir para su trabajo diario como tal. Bien. Okay. El comentario del profesor Daniel nos da pie, ¿verdad? Para que pasemos al siguiente tema. Aunque si el profesor Ludwig tiene algo que comentarnos, ya, de una, sí. Ok, listo, profe, cuando quiera. Bien, feliz tarde para todos. Daniel, feliz noche por allá. Sí, quería agregar algo adicional a lo que estaba diciendo Jocelyn, ¿no? Y complemento lo que dice Daniel sobre la farándula, y Wilfredo sabe qué tan crítico soy yo en esa parte. Sobre todo cuando queremos darle nombre a patrones de movimiento que hayan existido toda la vida, pero por querer llamar la atención o querer captar más gente, sale alguien y bueno, y la pega, como dice uno, ¿no? Y eso es lo que nos está dañando a nosotros, los especialistas, competir contra eso hoy en día que tiene que ver las redes sociales. Entonces, yo agrego un valor más a lo que dice Jocelyn, ¿ok? Sobre todo en esas variaciones que mencionaba Daniel, que tiene que tener dos elementos clave a la hora de planificarlo. ¿Okay? No simplemente copiarlo, no, es que a la hora de que tú lo apliques, tiene que tener dos cosas importantísimas. Uno es la función del movimiento. ¿Cuál es la función real de ese patrón que está realizando? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Si la muevo más a la izquierda, más la meto para el oro, o como quieran. Claro, si yo me siento, si lo hago en una silla, si empujo hasta la mitad, si hago la extensión completa, si no la hago, etcétera, etcétera. Y lo segundo es el objetivo del desarrollo. Si yo hago eso y ya yo sé cuál es la función, ¿será que eso le sirve a Wilfredo Alvarenga, que es basquetbolista? ¿O le sirve a Jocelyn, que es nadador? ¿O le sirve a Eduardo Dávila, que es simplemente, que tiene 40 años y quiere retomar la actividad física para su salud? ¿Sí? A eso es lo que tenemos que darle la vuelta en función a la aplicación de los diferentes ejercicios que se están realizando. Excelente, excelente. Bien, eso nos da pie a comentar acerca de este mito, ¿verdad? Y el profesor Ludwig nos va a comentar del mito. ¿Se puede o no se puede pasar la rodilla de los pies cuando haces una sentadilla? Profe, díganos, ¿cuál es ese mito? Bueno, yo lo voy a responder de una vez sin necesidad de estar... Señor, eso es un mito, es una farándula, no se caigan a mentira, ¿estamos claros? Es un mito, eso es farándula. Señores, biomecánicamente las articulaciones tienen que moverse, ¿estamos claros? Tienen que moverse. Cuando usted hace un squat, que ahora lo llaman squat, es un nombre inglés que quiere decir flexión hacia abajo, ¿sí? Es simplemente una triple flexión del miembro inferior, de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Si yo hago esa triple flexión, automáticamente, ¿estamos claros? Este es el pie, y este es la articulación del tobillo, y este es la tibia. Si automáticamente al bajar, al hacer el momento de cizalla, automáticamente él va a hacer este movimiento. Entonces, la rodilla que está en la punta, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir para atrás. Ni que fuéramos unos legos para irnos para atrás. Entonces, el movimiento se va a ir hacia adelante. Ese es uno del motivo del punto de vista biomecánico. Ahora, del punto de vista funcional, ¿sí? Es verdad, hay variaciones como hablábamos ahorita. Si yo deseo trabajar el squat o la sentadilla para el fortalecimiento o desarrollo del glúteo, es verdad, no trabajo la flexión del tobillo. Hay máquinas especiales que me permiten trabajar en ángulos de 90 y ahí yo sí trabajo o direcciono ese trabajo hacia el glúteo. Ahora,
Por ejemplo, no soy yo soy entrenador de voleibol. Yo no le puedo inhibir a un jugador de voleibol que salta, que tiene que saltar todas las veces, a que limite el movimiento de la flexión del tobillo. Cuando usted desarrolla el salto, el primer trabajo de impacto va hacia el tobillo, porque ese es el primer flexor para después generar el trabajo excéntrico. ¿Sí? Entonces, la sentadilla o el trabajo de squat va a favorecer haciendo la flexión. Entonces, ¿qué va a pasar con la rodilla? Mientras más flexión tengamos nosotros como voleibolistas, en este caso estoy hablando de los saltadores, porque todos los saltadores lo manejan, ¿ok? Va a favorecer mecánicamente la proyección del salto hacia arriba, hacia la proyección como tal. ¿Sí me entiende? Entonces, es un mito, eso es un mito, no se caigan a mentiras, sí puede flexionar. Las rodillas sí pueden pasar la punta de los pies, sí pueden. Algo sí agrego aquí, ¿no? Contraproducente. Es que eso sí es verdad. Ningún atleta de alto rendimiento, sobre todo cuando trabaja con sentadilla, trabaja en su carga máxima del 100, ni del 90, ni del 100%. Ningún atleta de alto rendimiento. Porque normalmente cuando buscamos trabajo de potenciación, utilizamos máximo es el 80% de la carga del sujeto. Sobre todo cuando trabajamos con haltera o con barra olímpica. ¿Ok? Entonces, si excedemos ese porcentaje, si hay una excesividad de la carga máxima, allí sí puede producir ciertas lesiones, ¿ok? En algunas estructuras de la rodilla, en alguna parte de la estructura de la rodilla. Si no están fortalecidas, sobre todo el trabajo del cuádriceps. Aquí Jocelyn, que es más especialista que yo, dará los nombres específicos de cuáles son los tendones que se involucran allí, sobre todo en el tendón rotuliano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, culmino para no hablar mucho, porque si no me pego. Sí, bueno. Más sin embargo, voy a hacer unas pequeñas acotaciones a lo que dice el compañero Ludwig. Sí hay estudios donde, estudios biomecánicos donde recomiendan que la rodilla no pase la punta del pie. De hecho, yo mandé unos artículos por el grupo, no sé si también se los mandé a Wilfredo, pero fíjense qué es lo que pasa, señores. Anatómicamente, cuando usted hace una sentadilla profunda, por más que usted no quiera pasar la rodilla de la punta del pie, siempre se van a pasar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que jugar? Inclusive para prevenir ciertas lesiones porque aquí lo que jugamos es la prevención. La lesión siempre va a estar presente en un atleta de alto rendimiento por las altas cargas que se trabajan de entrenamiento. Ya cuando se trabajan con mucha carga de entrenamiento, el atleta por sí va a pasar la rodilla de la punta del pie, pero ¿cuánto la va a pasar? ¿No? Porque va a llegar un momento donde él tiene que buscar, inclusive los pesistas tienen que buscar un punto de equilibrio para que el centro de gravedad quede en equilibrio para poder levantar, ¿no? la haltera como tal o el peso como tal. Eso es bien importante. Ahora, que si tú estás, las sentadillas profundas, ¿son recomendables o no son recomendables? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la fisioterapia, no son recomendables. Para nada. Y si lo vemos como los fisioterapeutas de la vieja guardia, ningún ejercicio es recomendable. Porque anteriormente era el trabajo analítico. No se hacía un trabajo a través de la rehabilitación, a través del movimiento. Esta rehabilitación a través del movimiento relativamente es nuevo para muchas personas, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Ludwig, sí, se puede pasar. O sea, indudablemente se puede pasar. ¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, las cargas de entrenamiento, o sea, cuánto es el peso con el que vamos a trabajar las sentadillas profundas, en función del objetivo que queramos lograr. Porque muchas veces la gente cree que habla de fuerza. Quiero desarrollar la fuerza en los saltadores. ¿Qué fuerza quieres desarrollar? No sé, si es un salto, porque hay dos fuerzas, tú puedes desarrollar la fuerza en un plano horizontal o la fuerza en un plano vertical. En el cambio, Ludwig tiene que desarrollarla su especialidad del voleibol es en el plano vertical. Entonces, ¿qué tipo de fuerza te vas aún cuando quieran desarrollarse la fuerza explosiva, tienes que también separar los tipos de ejercicio que vas a hacer, ¿no?
porque entonces a lo mejor estás desarrollando más fuerza en el plano horizontal y entonces cuando vamos a ver, el atleta no llega a la malla, sino que lo que hace tiene la fuerza de un saltador de largo, ¿no? O de triple como tal. Entonces, es bien importante eso. Yo lo que recomiendo, de verdad, es que muchas veces los ejercicios hay que adaptárselos al atleta. No el atleta al ejercicio, que es lo que es la tendencia, ¿sí? Hay ejercicios que, hay personas que tienen ciertas individualidades anatómicas, ¿me entiendes? Que, bueno, imagínate un atleta que ya de por sí su pisada sea en rotación externa o rotación interna de cadera. ¿Sí? Porque lo vemos. Hay personas que caminan. O cómo desarrolla usted la fuerza en un bailarín cuando todos caminan, o una bailarina que caminan como unos paticos con rotaciones externas de cadera, por ejemplo. Entonces, hay que adaptarlo, señores, a la actividad, inclusive al deporte, a las individualidades del atleta. Yo comienzo por las individualidades del atleta o de la persona, y después al deporte. Y después, bueno, vamos trabajando ese tipo de cosas. Eso es bien importante. Que pasó tantos grados la punta de la rodilla o de la punta del pie, bueno, eso es normal porque una sentadilla profunda por lo general va. Y lo otro que estábamos hablando en esas sentadillas que no se dice es la elevación del talón. Se hace con el talón, haciendo contacto con el suelo o que no haga contacto con el suelo y se levanta nada más con los metatarsos. Eso es importante también, porque hay muchas veces yo he visto personas que, bueno, cuando están en sentadilla tienden a elevar ese tipo de cosas. Entonces, es cuestión de observar, de ver, inclusive de ir viendo, porque la gente comienza un plan de entrenamiento a una persona, a un atleta, y no hace un análisis postural. El análisis postural es vital. 10 segundos, bro. Vital para poder nosotros individualizar un entrenamiento. Porque en función de esas necesidades que usted va a empezar a elaborar, y ahí es donde entra el tema biomecánico, pues, la importancia de la biomecánica. A ver, profe Luidín, cuéntenos. Yo quería agregar otro variable más allí, ¿no? Sí, porque esto es importante decirlo, sobre todo si esto se va a comunicar por las redes sociales. La importancia de utilizar diferentes autores, ¿estamos claros? Y compararlo y verificarlo en función a lo que ustedes, como tal, al momento de aplicarlo, si es verdad o no es verdad. Porque a veces puede decir, no, Daniel Fornari, wow, no, Daniel Fornari. Oye, Daniel Fornari dijo esto. No, Jocelyn también dijo esto. Pero Jocelyn dijo positivo y Daniel dijo negativo. ¿A quién le hago yo caso? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Entonces a veces hasta nosotros mismos, dentro de las investigaciones, nos contradecimos. Decimos, no, es que a mí sí me funciona. Perfecto. ¿Te funciona bajo qué renglón? ¿Sí? ¿Bajo qué características? Tanto ambientales, morfológicas, estereotípicas, ¿sí? ¿Bajo qué objetivo te funciona? Entonces, el squat se ha convertido en uno de los ejercicios más completos para desarrollar la cadena inferior. Claro, y entonces, como es uno de los ejercicios más fundamentales, entonces ahora lo trasladaron, porque eso viene de las pesas, del trabajo de la halterofilia. ¿Sí? Entonces, eso lo trasladan ahora a todo esto dentro de los gimnasios. Inclusive, algo que me llamó la atención es la connotación, el powerlifting. Ahora uno tiene que ponerse al día con el powerlifting. Cuando el powerlifting son 3 movimientos que son de la halterofilia, para el desarrollo de la halterofilia. Que es el peso muerto, el squat y la otra cosa. El pre de banca. O sea, no me vengan a engañar que ese es un método de entrenamiento. Eso no es ningún método de entrenamiento. No se caigan a mentira. O sea, es lo que yo le decía a Feo. Oye, hay que analizar. Y cada uno de esos métodos que hoy en día vienen saliendo, hay que irlo analizando y viendo de dónde son y qué parte. El Insanity. ¿Qué es el Insanity? Un HIIT. ¿Qué es un HIIT? Un entrenamiento en circuito de alta intensidad. Entonces no vengan con esa farnalia, esas cuestiones. No. Y siempre se decía Wilfredo, las cosas donde tienen que ir y las cosas como tienen que ser. A ver, profe Jocelyn, cuéntenos. Ajá, ahí me escucho. Sí, yo les quería agregar que creo que es lo importante de todo esto, a donde hemos llegado a un consenso, que la individualidad es importantísima. Porque sobre con el tema de las sentadillas, que como bien dicen ustedes,
es uno de los ejercicios más versátiles y que más evidencia tiene, no solo para el entrenamiento, sino para la evaluación. Sí, existen test de evaluación específicos que son con la sentadilla. Hay que tomar en consideración, primero, el tipo de pelvis, porque juega muchísimo qué tipo de pelvis tiene el participante. La movilidad en cuanto a la retroversión, anteversión pélvica. ¿Realmente puede hacer una báscula o no el participante? La columna lumbar, porque la columna lumbar está fijada al sacro y el sacro a su vez, a este caso, a las crestas ilíacas. Sin ella no se puede mover efectivamente, entonces eso también hay que considerarlo. Y lo otro sumamente importante para las sentadillas profundas es el tema de la cabeza femoral con respecto a la articulación coxofemoral. ¿Por qué? Porque mientras más distancia hay de la cabeza al cuello femoral, pues menor va a ser la distancia que pueda alcanzar con la sentadilla profunda. Y eso es algo que la gente no tiene en consideración. Lo otro es que si bien hay muchísimos estudios, de hecho hubo uno 2008, 2012 y 2013, que hablaban de que el punto máximo de carga del tendón del cuádriceps sobre la rótula se da a los 30 grados de flexión. Pasando los 30 grados, de 30 a 45 grados, cede la carga. Quiere decir que donde yo tengo que cuidar, no tengo que cuidar cuando haga la sentadilla profunda, yo tengo que cuidar el inicio de la sentadilla, que es lo que todo el mundo descuida. Porque la gente está pendiente de que llega al fondo, pero no está pendiente de lo que va previo a eso. No está pendiente de la respiración, no está pendiente de la alineación de los segmentos, no está pendiente de cómo va bajando, si el recorrido es lineal, si es uniforme, si el recorrido realmente tiene un control, si la persona tiene un control del movimiento. No. A ellos lo que les interesa es que se desplome y llegue al fondo. Entonces, ahí es donde vienen las infinidad de lesiones. Entonces, yo creo que es algo muy importante que tengan todos en consideración los que nos están viendo, que la individualidad es importantísima. Y como dice el profe Daniel, adaptar siempre el ejercicio al participante y no al revés, que es lo que siempre se ve. Porque ahorita hay mucho marketing y hay miles de entrenamientos todos los días. Cualquiera sale y le pone un nombre. Yo voy a sacar un método de entrenamiento estos días, método Jocelyn y ya, y empiezo a vender en las redes. Entonces, hay que cuidarnos con eso. Y como dice Lubin, leer, interpretar muchísimo, analizar. ¿Para qué yo voy a hacer esto? ¿Qué beneficios le trae esto a mi cliente, a mi entrenador o a mi deportista? Y si realmente le va a servir a él. Porque, vamos, a lo mejor yo quiero poner a mi abuelito, que estoy rehabilitando de 80 años, a 60 sentadillas profundas. Pero, ¿cuándo el señor va a hacer sentadillas profundas en su vida? Otra vez, ¿para qué las necesita él? Eso es que es importante. Bueno, muchachos, seguimos, damos las gracias a la profe Jocelyn que nos acompañó en estos temas tan interesantes y seguimos aquí con el tema de la sentadilla, profes. Cuéntenos. Yo tengo una duda, yo voy a empezar, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con estas personas que son de tronco alto, de tronco largo y de tronco corto? Y resulta que ahorita la cosa es, si no bajas no es sentadilla. Pero ¿qué pasa con esa variable? Ok, fíjate, hay máquinas especiales. Si estás trabajando en un gimnasio, perfecto. Todos los gimnasios hoy en día, por muy moderno que sea, siempre va a tener una máquina que es la que respalda la haltera, que es la de sub y baja. Claro, es un deadlift y cualquiera, alto o bajito, el que sea, tranquilamente puede trabajar allí. Si hay personas extremadamente altas, por ejemplo, jugadores de voleibol, jugadores de baloncesto, yéndonos a la parte deportiva, a lo mejor te llega un personal alto. Ahí sí ya no puede trabajar ese tipo de pesa porque no genera la condición. Por ejemplo, lo que miden 2 metros, algo así. Trabajan con peso muerto, es decir, trabajan con cargas muertas encima. Claro. Y casi siempre trabajan con ayuda, igualmente. Igualmente tienen que hacer el mismo trabajo, porque la musculatura para esa gente tienen que trabajarla. Ahora, ¿hasta qué punto la va a trabajar? ¿Hasta qué ángulo la va a trabajar? Es hasta donde ese sujeto pueda bajar. Okay. Normalmente se utilizan bancos, hay métodos, hay trabajo analítico y subanalítico que te van, como quien dice, fraccionando por fase la ejecución de esa sentadilla hasta que ese sujeto, 1, tenga la fuerza y fortalecido esa zona, y 2, hasta que el sujeto pueda controlar tanto el peso como el movimiento. ¿Ok? Algo no significa que no esté limitado, significa que hay que darle la vuelta para poder entender qué es lo que tiene que hacer este sujeto para poder moverse. Sí, y agregándole un poquito algo más a lo que dice el profesor Lubin.
los rangos de movimiento. Los rangos de movimiento son una de las claves y colocarle variaciones al ejercicio para que no se vea tan obligatorio que a juro tiene que ser una sentadilla. Hay muchísimo más método, hay muchísimo más protocolos de trabajo para trabajarle a ese tipo de personas. No sé qué dice el profesor Daniel. Sí, bueno, mira, lo que dice Ludwig y lo que dices tú, totalmente de acuerdo. El problema es que en el alto rendimiento o no sé por qué razón, se utiliza mucho la sentadilla, pero como tú dices, hay otra cantidad de ejercicios y de variantes que podemos seguir trabajando para lograr el objetivo que queremos lograr con el trabajo de sentadilla. Nosotros recomendamos sentadilla, como yo se los digo, mira, hay infinidades de trabajo, pero la sentadilla se utiliza con un objetivo específico, muy específico. ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar con la sentadilla? Eso es muy importante. Luego tenemos que tomar en cuenta, en función del objetivo que queramos lograr, bueno, en la carga que vamos a colocar, el volumen de trabajo que queramos también, en la intensidad del trabajo. Y fíjense, señores, en función del objetivo, con qué rapidez o con qué en esa curva de fuerza-velocidad queremos nosotros trabajar. Yo creo que un trabajo intenso es cuando esa persona pueda elevar la mayor cantidad de peso en el menor tiempo posible. Y eso es una variante que ha sido estudiada por mucho tiempo. Los deportes no te van a exigir que tú levantes 200 kilogramos. ¿Para qué vas a levantar 200 kilogramos? ¿Estás creando fuerza? Sí, es muy cierto. Yo decía, ¿qué tipo de fuerza es la que vamos a nosotros a trabajar? Por ejemplo, Ludwig, en el voleibol, él lo que necesita que desarrollar es la fuerza explosiva. Ajá. Tú con la fuerza explosiva, claro, se hace mucho con la vieja escuela, es porque no tiene cierta tecnología para poder controlar el entrenamiento, como esos sensores que te puedan registrar la velocidad de la barra y podamos ver si estamos desarrollando en realidad fuerza rápida o fuerza explosiva en función de la rapidez y de la cantidad de peso que se ejecuta en el menor tiempo posible. Pues nos guiamos siempre por el tema del RM. Un RM por el tanto por ciento, el 85%. Muchas veces eso trae un margen de error porque el atleta constantemente está variando su fuerza como tal, su fuerza máxima. Entonces es muy importante que nosotros, en función del objetivo, nosotros veamos qué queramos hacer. Sobre todo en el tema de la sentadilla. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con un saltador de largo o un saltador de triple, ¿qué tenemos que nosotros? El triplista va a soportar su peso en 3 pasos, ¿verdad? Donde se realizan 2 saltos con la misma pierna y luego el último se realiza con la pierna contraria para hacer. Entonces necesitamos una alta cantidad de fuerza explosiva, ¿verdad? Que muchas veces lo que va a manejar es, no tenemos por qué, a no ser que se quiera, como en el caso de Yulimar, que se tuvo que hacer un trabajo primero previo de entrenar para entrenar y luego se trabajó entrenar para competir, ¿no? Entonces, que se quiso ganar fuerza, pero también se quiso ganar un poco de masa muscular. Se quiso hacer un poco de hipertrofia muscular en los miembros inferiores. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, un poco de masa muscular? Bueno, primero era una atleta de 1,95, pues. No es una persona bajita, sus músculos son muy largos, sus extremidades inferiores muy largas también. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Que ella tenía una musculatura muy débil, ¿sí? Y cuando se hizo los test de fuerza, pues cuando vimos, mira, una fuerza muy básica para un atleta de alto rendimiento y una fuerza muy escasa para los objetivos que nosotros queríamos con ella, ¿no? Entonces, bueno, se preparó la estructura, toda su musculatura se preparó
para que pudiera soportar esas cargas de entrenamiento. Entonces, fue un trabajo por etapa. ¿Se hizo sentadillas? Sí, pero también se hicieron una cantidad de trabajo. Ella comenzó haciendo sentadillas sin peso, por ejemplo. Okay. O hizo un trabajo se hizo un trabajo de sentadilla y con pesos también, después poco a poco, cuando estaba un poco más, primero empezó a trabajar con la barra, empezó poco a poco incrementando la carga, en función a lo que nos daban sus test de fuerza máxima. Fue mejorando, porque cada 6 semanas se evaluaba y ya a la 6ª semana había un avance sustancial. Ya es diferente. Acuérdense que la entrenabilidad al comienzo es muy amplia y a medida que se va entrenando el atleta, la entrenabilidad va disminuyendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a jugar un poco con las intensidades de trabajo en función de la velocidad de ejecución del gesto. Porque si queremos trabajar fuerza explosiva y levantamos 200 kilogramos, perfecto, levantó 200 kilogramos, pero a lo mejor estamos desarrollando de fuerza máxima otro tipo de fuerza que no es la que nosotros necesitamos. Y el músculo no lo estamos educando a la velocidad que van ellos a necesitar en este tema, en su deporte como tal, ¿no? Entonces, el caso del voleibol es un caso donde se necesita primero el desarrollo de la fuerza, luego inclusive la fuerza explosiva para el salto, pero también tenemos que desarrollar algo que la gente dice que es una cualidad que no existe, pero yo les puedo decir que esta cualidad existe y se la podemos poner de nombre a todas las manifestaciones de fuerza que puede existir. La fuerza es una cualidad condicionante para el movimiento. Y sí, es la cualidad principal y todo lo que ustedes quieran para el movimiento. Pero para cuando empezamos a analizar deporte, no podemos ver como cualidad única la fuerza, ni las magnitudes de la fuerza. Porque entonces en el caso del voleibol yo le diría, ajá, fuerza explosiva, pero ¿cuántos saltos realiza un jugador de voleibol en un juego? Entonces necesitamos trabajar también la resistencia de esa fuerza explosiva. O la fuerza elástica, que también se está ahorita para el tema de los maratonistas, se está utilizando mucho el componente elástico, la entrenabilidad de ese componente elástico, ¿a través de qué? De los trabajos pliométricos, a través de los trabajos de pesas, de flexibilidad, de elongación muscular, porque nosotros estamos buscando, es mucho, cuando hablábamos de economía de carrera, que fue lo que yo estaba tratando de abrir esa ventana en mi ponencia, era de que el maratonista es mucho más económico corriendo largas distancias utilizando el componente elástico de los músculos. ¿Por qué? Porque gasta menos energía y va a recorrer más distancia en el menor tiempo posible porque es un tema muy explosivo y entonces estamos trabajando de una manera económica, de una manera donde el atleta también va a tener menos contacto con el piso, apenas va a durar fracciones de segundo en el piso, eso va a hacer que prevenga lesiones, porque mientras más tiempo dure el atleta en contacto con el piso, ya por motivos de fatiga, pues eso es lo que va a traer mayor cantidad de riesgo de lesiones como tal. Daniel, y disculpa que te interrumpa, la broma es que ahorita casarse con un solo autor y que diga que solo es fuerza, no estamos haciendo nada. Porque yo me acuerdo que Ludwig me decía, cuando yo salí de profesor de educación física, yo era el primero que decía, cónchale, no debería pasarlo sobre la punta del pie en la sentadilla. Y Ludwig me decía, Wilfredo, pero mira esto y esto. Y yo, Dios mío, pero ya va, investigué, bueno, terminé mis estudios, pero eso, el tiempo te va dando la razón y a Ludwig le está dando la razón de que uno tiene que seguir investigando, de que si te vas a basar en un autor es que bueno, que esos autores tengan un respaldo, pero que te quedes con una sola cualidad física y que digan, no, es fuerza, no debería. Mire, yo les puedo decir algo, muchachos, y mi experiencia, y sobre todo en el alto rendimiento, nada está escrito. Todo está por escribirse, a pesar de que hay mucha bibliografía, mucha teoría, nada es la verdad verdadera. Te vas a encontrar con personas, por eso yo siempre parto, señores, y se los digo, y eso sí va a ser una condición sine qua non. Partan siempre de los principios del entrenamiento. Primer principio que nosotros tenemos que
tener en cuenta, lo primero es la individualidad de cada persona. Así mismo. La individualidad de cada persona te va a dar el mapa, la bitácora. Por eso que yo hago Es fundamental, fundamental. Claro. Inclusive para todo preparador físico, no nos vayamos como entrenadores, como preparador físico, usted puede tener 40.000 métodos, usted se los puede saber todos, pero si usted no sabe cómo llevarlo a la práctica, usted no hace que ahí nada, está matando al atleta. Y la única manera de saber aplicar esto es conociendo bien cómo se aplican los principios del entrenamiento. Porque la gente cree que los principios del entrenamiento es un método de trabajo más. No. Son condiciones, son principios que están ahí, son normas. Normas. Como entrenador, saber el inicio hasta el final del entrenamiento, inclusive hasta el final del entrenamiento. Así ¿Y mismo. sabes qué decía yo, Ludwig? Que se había perdido. Antes yo decía, cónchale, los principios del entrenamiento se han perdido, pero me empecé a dar de cuenta de que no es que se han perdido, sino que la gente no lo está aplicando. Por lo mismo, tantos métodos de entrenamiento, Insanity, Tabata, tal. Entonces, ahí se pierde la individualidad y parte de que tengas una buena planificación y periodización del entrenamiento. Ajá, Mira, hablando de este principio, ¿verdad? Vamos a entrar entonces al tema de la importancia de la biomecánica en el entrenamiento deportivo, ¿sí? Cuando hablamos de individualización, obviamente entra allí la biomecánica. ¿Qué rol juega la biomecánica entonces en este principio? Sí, fíjense, muchachos. Antes que nada, acotar lo que decía Wilfredo. Yo creo que, primero que nada, yo creo que hay mucho desconocimiento. Hay tantas cosas en las redes, en todos estos temas. Primero, hay un poco de desconocimiento. Y otro, el que lo conoce muchas veces, los principios del entrenamiento va a echar por tierra o por la borda todas estas metodologías pseudo... Triple 3 vueltas. Sí, triple 3 vueltas, flip-flop adelante y hacia atrás, y bueno, cae con el dedo gordo del pie. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas con un poco más de profesionalismo. Los principios del entrenamiento hay que darlos a conocer siempre, es lo que te va a dar el escaneo. Entrando ahora en el tema de la importancia de la biomecánica es una ciencia interdisciplinar que te va a permitir escanear, propiamente dicho, toda esa funcionalidad que tenga desde el punto de vista mecánico, o sea, desde el punto de vista motriz del movimiento y desde el punto de vista fisiológico. Lo que pasa es que la gente hemos confundido la biomecánica solamente con los análisis mecánicos, físicos del movimiento, y va mucho más allá de eso. Y era un poquito lo que yo les decía al comienzo. Cuando yo estaba haciendo la maestría, yo fui con una visión de que, bueno, el cuerpo humano, el movimiento, empecé a meterme unos puñales que cuando llegué a la maestría, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí, vi algo de esto, pero entonces el tema era tecnológico, era desde el punto de vista físico y mecánico. Bueno, sí, está bien, pero es que se necesita la otra parte. ¿Cuál es la importancia de la biomecánica? Bueno, principalmente conocer propiamente dicho ese individuo con el que vamos a trabajar, cómo se mueve, que todas, inclusive ahí va a ser una radiografía de lo que es esa persona, ¿no? Eso por una parte. Si nosotros, y es una cosa que yo les digo a los preparadores físicos y entrenadores, muchas veces nosotros estamos trabajando la biomecánica sin darnos cuenta y somos biomecánicos en potencia. Quieran o no quieran, un preparador físico, un entrenador, en un gimnasio, en unos gimnasios, donde esté trabajando, es un biomecánico en potencia. ¿Por qué es un biomecánico en potencia? Bueno, porque nosotros tenemos que corregir movimientos que a lo mejor son erróneos, ¿sí? Tenemos que ver porque esos movimientos sean erróneos por debilidades musculares o por alguna patología o alguna lesión que tenga esa persona. Por ejemplo, en el tema de los análisis técnicos. Los análisis técnicos es un análisis biomecánico, que es desde el punto de vista cuantitativo, sí, que es desde el punto, es muy general, sí. ¿Queremos profundizar más? Bueno, entonces tenemos que hacer estudios mucho más profundos. Y bueno, ahí a lo mejor sí puedo decir,
se le puede escapar de las manos al entrenador y bueno, ya entra en materia un biomecánico. Y si esa persona conoce muy bien la biomecánica y se ha metido, que se atreva a hacerlo, busque conocimiento, busque cursos. Estos cursos están permitiendo, que era lo que te comentaba a ti, Wilfredo, va a permitir ese abreboca a muchos entrenadores, a muchos interesados dentro de la materia. ¿Para qué? Para conocer que hay una ciencia interdisciplinar que la estoy realizando a diario y no me he dado cuenta. Así mismo es. Ahora, los resultados de la biomecánica, de esos estudios biomecánicos, ¿en qué nos van a ayudar? Bueno, primeramente, en la prevención de lesiones. Bueno, si individualizamos el entrenamiento, por supuesto, nosotros vamos a tratar de prevenir lesiones como tal. Esos análisis que hacemos a cada uno de nuestros atletas, pues bueno, mira, vamos a hacer que ellos logren una mejor postura. Nosotros tenemos que corregir constantemente postura porque el ser humano, por actividades que sean repetitivas en el tiempo, va creando adaptaciones, bien sea por motivos de fatiga o adaptaciones propias de la actividad. Y nosotros tenemos que tratar de minimizar esas adaptaciones negativas que se dan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar a ese atleta en su retiro, se retire con salud de esa actividad. No es que se va a retirar de la actividad y va a caer en una lesión. Eso por hablarle de muchas otras cosas. A ver, Wilfredo, cuéntanos, que siempre tú tienes comentarios acerca de la biomecánica. ¿Qué importancia le das tú en el entrenamiento deportivo? En el entrenamiento deportivo cobra gran importancia la biomecánica. A ver. Mira, cobra de más porque está inmersa en todo, ¿no? Yo creo que la especialización y lo que hablamos ahorita, la individualización, es sumamente importante. Yo creo que la adaptación, dependiendo del deporte que vaya a realizar, porque ponte que puede haber un magista en biomecánica, pero su fuerte es fútbol. Pero tú cuando lo llevas a nivel de voleibol, ahí lo agarra Luwin y le dice, hey, mira, aquí esto no va, mira, esto es acá, pero creo que es especializar. La importancia es sumamente importante, el análisis, la postura, una evaluación postural, como dice Daniel, una valoración de la postura, cómo camina. Puede ser LeBron James, pero si está caminando chueco, bueno, hay que ver por qué está pasando eso, qué adaptaciones pueden hacer. Porque está pasando mucho en el running, y que me diga Daniel, y que me diga ahorita Luis, las zapatillas, que todo el mundo dice, no, yo tengo pie plano, pero me voy a comprar las Ultrafly, triple 3 vueltas, y no vale, yo corro ese maratón rapidito. No, señores. Entonces, se quieren lanzar a maratones a 42 sin hacer un 10. O sea, es la adaptación que tú le puedas aplicar al deporte como tal. ¿Qué dice mi hermano Ludwig Cerny? Bien, para hacer un pequeño aporte ahí, porque es tema redundar lo que están diciendo. Yo quisiera agregar un elemento fácil, sencillo. A veces confundimos biomecánica con análisis de movimiento. El análisis de movimiento no es más que la descripción de la técnica o del patrón del movimiento como tal. Claro. Pero el análisis biomecánico es diferente. Claro, requiere de ciertas estrategias e instrumentos especializados y específicos. ¿Ok? Que yo voy a utilizar ese análisis de movimiento como una fuente teórica para después comprobarlo y verificarlo y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Esa sería como decir la parte práctica, pues la practicidad del trabajo biomecánico. Entonces, ya partiendo de allí, es que yo puedo empezar a decir, estoy haciendo biomecánica. Es mi pensamiento, ¿no? No sé si me equivoco. Ah, excelente. Ahora tomando en cuenta todas estas opiniones, y ya que hablamos del entrenamiento deportivo como tal, ¿qué pasa con lo funcional y la biomecánica? Con el popular entrenamiento funcional y la biomecánica. ¿Qué está pasando ahora en la actualidad? ¿Qué es lo que vemos a diario? Bueno, voy a tomar la palabra yo, porque yo siempre en las certificaciones y todo eso, yo siempre le digo a la gente que yo me crié con la vieja guardia. Yo me crié con Fedor, yo me crié con Fornari, con Luwin, con el profesor Samuel Everduin. Entonces,
¿por qué los nombro? Porque, señores, el entrenamiento funcional, que le vamos a poner funcional para vender, pero es que se ha perdido la funcionalidad del ejercicio como tal. Entonces, el entrenamiento funcional para una chica que entrena Luwin va a ser muy diferente a un entrenamiento funcional para una señora Juana que es ama de casa, por ejemplo, un ejemplo muy alto, muy por encimita. Pero se ha perdido totalmente, Eduardo y muchachos que están acá, porque aparte de perderse, la gente busca más intensidad de trabajo que calidad de movimiento. Entonces la gente, vamos, tú puedes y tal. Entonces empiezan a meter la motivación. Vamos, que tú sí puedes y broma y tal. Pero se pierde la mecánica. El popular burpee. El burpee lo están dando hasta para el cumpleaños. Entonces yo no entiendo qué está pasando ahorita. La gente quiere vender, lo entiendo. Quiere vender su marca, su cosa, pero es que lo están haciendo de forma errónea. Yo lo estoy viendo por redes sociales. Ahorita todo es un reto, todo es un challenge. Haz este reto de 10 sentadillas con una torta y canta cumpleaños. No hay objetividad, no hay individualidad. Y aquí, con todo este método de pandemia, la gente que está en esta ventana es la que está recibiendo todo esto, este desastre a nivel de entrenamiento funcional específicamente. Vámonos a eso. No sé qué dicen los muchachos. A ver, Sí, bueno. profesor Daniel. Fíjense, hay algo que yo quiero acotar con esto. Fíjense, más allá de los temas y del populismo que hay, yo hago una pregunta. ¿Ejercicios funcionales para qué? Todo ejercicio es funcional. Ningún ejercicio es malo ni es bueno, sino que a lo mejor es mal aplicado en su momento que se estaba aplicando. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que tengamos en primera mano. Creo que los estudios de biomecánica han ido estudiando muchos ejercicios, como el tema de la sentadilla, como el tema de muchos otros, y han dicho hasta dónde son buenos realizarlos, cuándo realizarlos y de qué manera se tienen que realizar. Eso es importante también, por eso es que hay que estudiarlo mucho. Yo no sé por qué, pero todo el mundo nos ven cuando estudiamos como, ay, ahí vienen los cerebros de músculo, ¿no? Sí, el músculo es un cerebro. El cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo. Pero para nosotros, el cerebro de músculo, lo ejercitamos estudiando fisiología del ejercicio, anatomía, principios del entrenamiento, metodología del entrenamiento, estamos trabajando con biomecánica, entonces tenemos que ver psicología aplicada al deporte, tenemos que ver nutrición, aunque no seamos nutricionistas ni podamos nosotros, tenemos que conocer más o menos cómo funciona. Tenemos que hablar de metabolismo, tenemos que ver una cantidad de materia donde tenemos que nosotros verdaderamente, sin ser médicos, tenemos que estudiar anatomía y fisiología humanas y luego la fisiología del ejercicio. Sin ser nutricionista tenemos que ver nutrición, sin ser psicólogo tenemos que saber de psicología, tenemos que saber una cantidad de disciplinas. Todo el mundo le gusta opinar en el deporte y en la parte de entrenamiento deportivo, todo el mundo sabe, son unos sabiondos en este negocio sin estudiar, o hay personas que yo las invito que si les gusta esta área del conocimiento, pues que profundicen y estudien verdaderamente. ¿Por qué? Porque en el momento que vayamos al campo laboral, al campo laboral, vamos nosotros a tener que dar lo mejor de nosotros. ¿Y cuál es la materia prima de nuestro trabajo? Como en el caso del fisioterapeuta también, que es muy importante también, la materia prima son esas personas que vienen a nosotros para buscar alguna actividad para la salud o algún atleta que quiera mejorar su condición física, o caemos en un equipo donde esas personas tienen que estar listas en su máximo performance en un momento dado, donde va a ser el campeonato, y a veces la competencia, y a veces... Entonces es bien importante. Yo le digo a las personas, no opine de lo que no sabe. Si usted no sabe de algo, es mejor que no opine. Es mejor decir, sinceramente, yo no sé de eso. Antes de que ponerse a estar
inventando cosas, ¿no? Entonces, eso es bien importante y soy crítico en esto, señores, porque he encontrado una gran cantidad de personas que, oye, hay que respetar, pues hay que respetar las cosas y la trayectoria que tiene todo un profesional del área, en el área de la actividad física, deporte y la salud. Hay que respetar cada una de sus áreas. Y estando dentro, siendo un profesional dentro de estas áreas, respetar también las disciplinas. O sea, tú respetar el terreno del fisioterapeuta el terreno del entrenador, el nutricionista en su terreno. Nosotros no somos nutricionistas, nosotros no somos fisioterapeutas, a pesar de que nosotros sepamos cómo es la mecánica de muchos de esos ejercicios. Ellos la van a aplicar de una manera distinta a cómo la vamos a aplicar nosotros, porque ellos ya están llevando a un atleta que está saliendo de una lesión o está lesionado o qué sé yo. Ellos saben cuál es su evaluación, ellos hacen una cantidad de evaluaciones y van colocando y van incrementando el trabajo de una manera distinta a lo que uno la hace. Entonces, es bien importante eso, ¿no? La biomecánica va a ser común para todas estas personas, fisioterapeuta, entrenador, preparador físico. ¿Por qué? Porque, bueno, los principios biomecánicos hablaban al comienzo, creo que lo hablaba Ludwig, lo hablaba también Wilfredo, de que la especificidad de que debe de tener el biomecánico. Sí, eso daría un plus mayor. Si el biomecánico conoce del deporte, va a dar un plus mucho mayor. Total. Pero esto no quiere decir que una persona que tenga estudios en el área de biomecánica no sepa aplicar esos principios biomecánicos a otras actividades. Que tenga que estudiar el reglamento, que tenga que estudiar otras cosas, sí, pero los principios son, sobre todo en el tema mecánico y en el tema de los temas fisiológicos, son aplicables para todas las actividades. Por eso es que nosotros tenemos que dar explicación desde el punto de vista físico y mecánico y también explicaciones desde el punto de vista fisiológico, cómo van respondiendo esos organismos a lo que nosotros estamos haciendo. Eso es bien importante. A ver, profe, Ludwig, a ver, nos quedan 8 minutos. Dale, yo hablo rapidito, voy a tratar de no ceder. Voy a récord ahí. No, mira, para ir cerrando la idea con respecto a esto, fíjense. Todo el mundo sabe que todas las ciencias son importantes. Todas las ciencias, de la que usted utilice o de donde usted dé el enfoque, todas son importantes. Todo lo que sume para el entrenamiento va a ser importante. Ahora, ¿cuál va a ser el ideal? La norma es cómo yo aplico eso y para qué yo lo aplico y a dónde lo llevo. Yo algo que aprendí en la gerencia es aplicar los por qué, o sea, las preguntas. No sé si ustedes alguna vez vieron una vez gerencia o algo. ¿Ok? Esa estructura de que te preguntan qué, por qué, para qué, qué es. O sea, esas cuestiones uno tiene que hacérsela uno también cuando uno va a aplicar el entrenamiento. ¿Qué es esto? O sea, hacérsela tú mismo, a pesar de que tú eres el especialista, decir, esto me sirve, ¿para qué? ¿Qué voy a obtener? No sé qué más. Porque después el atleta, o en este caso el participante, te lo va a preguntar. Porque y uno tiene que educar, de esta manera, uno educa al participante para que no venga otro y le caiga muela y le diga mentira. ¿Sí me entiendes? Disculpe que sea un poquito expresivo de esta forma, pero es que está bien, así que... ¿Okay? Y entonces ahí uno se convierte en un cultor. ¿Por qué? Porque estás educando cognitivamente a la persona, diciéndole que al hacer un curso de bíceps, no sé qué más, te va a mejorar esto, aquello. Si lo hace hasta ángulo de 90, estás ayudando a tal cosa. Si lo trabaja en extensión máxima, hace tal cosa. ¿Sí me entiendes? Y de esa forma, el participante va a entrar en conciencia. Y cuando vea a uno de estos influencers con 15,000, 30,000, 100,000 seguidores, va a decir, oye, mira, ese movimiento lo está haciendo mal. A mí me dijeron que ese movimiento es tal cosa, y hace esto. ¿Sí me entiendes? Y no simplemente porque, ay, qué bueno, estoy ganando, estoy sudando. Y, o sea, y ese es lo que, lastimosamente, para nosotros, es lo que nos está perjudicando. Claro. Porque esta gente que está por encima de nosotros, responsablemente está por encima, simplemente porque tiene una cantidad de seguidores, y entonces transdiversa la verdad en función a un beneficio lucroso, que yo no digo que no sea malo, porque hay que tener dinero, pero hay que saberlo hacer. ¿Claro? Sí, que... Y, bueno, no, sí, termina la idea.
No, quería era comentar con esto. O sea, cerrar con esta parte, pues. Que nosotros Chévere, bueno. saber bien y saber Terminamos. bien qué es lo que estamos haciendo. Ok. Terminamos entonces con los temas de este segmento biomecánica con With Power. Y bueno, queremos despedirlos y darles las gracias a ustedes porque de verdad vivimos una experiencia inolvidable con este congreso y con este segmento. Entonces queremos darle las gracias al profesor Daniel Fornari, que nos acompaña desde España, ¿verdad? Al profesor Ludwig Cerny, ¿verdad? Que está siempre activo con nosotros en With Power, y al profesor Ecuador. desde Ecuador, ¿verdad? Desde Ecuador, el profesor Ecuador. y el profesor Wilfredo Alvarenga, que bueno, gracias a él también estamos llevando toda esta información a esas personas que nos van a escuchar y a todos esos practicantes que nos van a escuchar. Desde acá, Bueno, yo contento de que este segmento de biomecánica con With Power esté con uno de mis sensei, que es Daniel, profesor Ludwig. Cuando yo era estudiante, mira, yo ni le hablaba, apostábamos nada más sobre el Real Madrid-Barcelona, ganaba el Madrid, por supuesto. Discúlpame, todavía me debe, y hasta de León de Magallanes también. Todavía me debe una apuesta. Ya Messi se va, así que ya no te debo nada. Tiene que ponerse la camisa de los Leones. Tiene que ponerte la camisa de los Leones. No, y tener el privilegio de estar aquí con esta mesa redonda, con estos especialistas que fueron mis maestros. Yo creo que sigo aprendiendo, todos los días sigo aprendiendo. Nadie sabe más que todos juntos, como siempre dijo. Profesor Daniel, para despedirnos ya, ¿no? Se nota que fuiste alumno del profesor Daniel, sí, se nota, ¿verdad, Daniel? Viste, hermano, No, que aquí está tu hijo. Mira, No, pero es porque lo dejaste sin cabello. No, pero pregunta, ¿cómo le decíamos? Chao, ¿cómo Te llevo esa para que la averigüe. No, vale, Bueno, no, nada, yo despedirme de todos mis compañeros, bueno, Wilfredo, primero alumno, ahora compañero, Ludwig desde la universidad estudiamos, aunque no vimos nunca materias juntos, pero sí nos veíamos por ahí en el departamento. En pregrado, todos los días nos veíamos ahí. Todos los días. Era secciones diferentes, está en la mañana y está en la tarde. Después fuimos a trabajar al CULCA, de hecho entré al CULCA a trabajar gracias al profesor Ludwig Cerny. Algo que le agradezco, fue una experiencia bien bonita, a pesar de que, bueno, yo quería hacer más, pero bueno, creo que el momento no era el indicado. Era una persona que, bueno, creía en lo que eran mis ideales, en lo que yo tenía como experiencia. Quería dar más de lo que podía dar en ese momento por cuestiones que no vienen al caso, pero son cuestiones de momento, pues, y son cosas que te llevan a un aprendizaje muy, muy enriquecedor. Por todas las cosas que pasé en la universidad, para mí también fue una escuela, un gran aprendizaje. Aprendí mucho de mis alumnos, aprendí mucho de mis compañeros de trabajo. Creo que ahí se hicieron grandes cosas. Se dejó un proyecto, no sé dónde se encaminó ese proyecto, sobre lo que era la licenciatura. Era bien interesante. Yo fui una persona que no quería copiar algo como de que ya estaba ya hecho, ¿no? Yo quería hacer algo nuevo y mucho más impactante en cuanto al conocimiento, ¿no? Para que los alumnos tuviesen mucho más herramientas a la hora de que salieran a enfrentar su trabajo. Me doy cuenta que mis alumnos hoy por hoy, bueno, cada quien en su área, están triunfando, ¿no? Y están triunfando porque creo que se llevaron un poquito de cada uno de sus profesores y tomaron lo mejor y en lo que ellos creían, y bueno, se fueron por la rama que más les gustó. Pero bueno, veo mucho de mis alumnos por las redes y eso lo satisface a uno muchísimo. Minuto 15 segundos, profesor Ludwig Cerny. Se despide súper rápido como siempre lo dejo. Ustedes siempre me quieren cortar, ¿vale? Ustedes me quieren cortar. No, te toca. Ustedes siempre me quieren cortar el hablar, ¿vale? Coño. No, pero tú sabes que a mí siempre me ha gustado la producción.
Desde que llegaste a la universidad a buscarme para ayudarte, para apoyarte, buscando el apoyo y el aval, ¿ok? Tú sabes que nunca me he negado a eso, ni tampoco me voy a negar, aún estando aquí, a seguir aportando. Claro. Daniel, siempre hemos trabajado juntos. Gracias a Dios tuvimos esa experiencia de trabajar allá arriba, ahora sí, comentando, disfrutando. Hasta después de eso, inclusive hasta después de eso, en la charla allá en el café, donde me invitaba allá en el IND a conversar y hablar para el Congreso y todas estas cuestiones. Y bueno, ha sido bastante interesante y enriquecedor. Esperemos que esto Bueno, siga. hablando de café, Ludwig, estos me deben un poco de café, ¿no? Pero Lo lleva ese ya no café, estaba en cuadrilla. Vale, ¿qué es eso? Muchachos, le voy a nos dejar de vamos. tarea, Nos vamos. que nos robaron el terminamos. café socrático, nos lo robaron.